Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Angélica Villafañe y les damos la bienvenida a este programa Vigilia de Encuentro. Y hoy me encuentro con un invitado especial, el cual me honra presentarle el obispo Pastor Luis Ocaña de Iglesia Casa de Momento Orlando. Pastor, ¿algunas palabras? Dios bendiga a todos los que nos van a escuchar, los que estarán conectándose en el futuro y que esto sea de bendición para cada uno de vosotros. Y gracias, Angélica, por eh, contar con nosotros y darnos el privilegio de estar aquí en este programa tremendo que yo sé que impacta las vidas y será de bendición para muchos. Así que nos honra que nos hayas invitado acá. Así que cuéntame. Amén, amén. Amén. Pues hoy estamos en la recta final. En esta serie Sin Santidad no hay legalidad. Y el último episodio, legalidad del reino en la tierra como hijos de Dios. Mm. Pastor, cuando le entregué ese tema, ¿qué fue lo primero que le vino por la cabeza? Bueno, la realidad es que cuando tú hablas de legalidad, eso es una ordenación jurídica. Entonces, Ujú, Dios trabaja en base de gobierno. Entonces, lo mismo que los hombres tienen en la tierra es una imitación de lo que ya está en los cielos hecho. Por tanto, cuando estamos hablando de legalidad, yo me voy más a decir, ok, vamos a hablar del gobierno de Dios. Vamos a hablar a dónde llegamos, lo que hacemos y como hijos hasta dónde podemos llegar teniendo esa autoridad en cuanto a Dios. So, en eso es que está eh, ahora mismo nuestro pensamiento. So, amén. Y ya que estamos por ese camino, ¿verdad?, de legalidad, y pues muchos conocen este programa, casi siempre tratamos de llevar estos mensajes, como dice el ministerio, de una manera sencilla y eficaz. ¿De qué manera usted le podría definir la palabra legalidad a aquellos que tal vez la escuchan por primera vez, que tal vez pues, se acaban de convertir, o aquellos que llevan muchos años? En unas palabras sencillas, ¿cómo usted definiría la palabra la legalidad? definición es sencilla, es un orden jurídico vigente. O sea, es una área donde tú tienes una autoridad. Y cuando hablamos de algo jurídico es que tiene que ver con un territorio, tiene que ver con alguna parte. Si ya queremos decir la tierra, pues vamos a hablar, el presidente de los Estados Unidos tiene legalidad jurídica en los Estados Unidos, pero no puede mandar en México, Ujú, porque ahí hay otro presidente. O sea, en las cosas del Señor es lo mismo. Nosotros como hijos, Dios nos permite tener legalidad en ciertas áreas y yo sé que de eso vamos a estar hablando. So, básicamente es eso, es esa autoridad jurídica que tenemos en cuanto a territorio y en cuanto a diferentes áreas de nuestras vidas. Y si nos vamos más profundo, pues legalidad en nosotros mismos, espiritualmente, con nuestra vida en Dios y también pues entre la batalla de los dos reinos. amén, amén, amén. Y una pregunta, pastor, ¿todos los hijos de Dios tienen legalidad? Todos aquellos que tal vez entregaron su vida a Cristo, que decidieron caminar con el Señor, ya son llamados hijos de Dios. ¿Ellos tienen legalidad? Todos. Pues mira, es una pregunta bien amplia, porque para poder decir todo, pues son todos los que están sometidos a la orden de Dios. O sea, si un hijo de Dios anda como hijo de Dios, pues sí, tiene legalidad en las cosas del reino. Pero si un hijo de Dios no está actuando bajo esa ordenanza, o sea, de la palabra, del amor de Dios, dando fruto, y solamente se llama hijo de Dios, pero todavía le sirve las tinieblas, pues deja de ser hijo de Dios, por tanto no tiene legalidad. So, sí, si es hijo de Dios, tiene legalidad. Sí, ellos tienen legalidad. Sí, porque tiene que estar caminando. Y eso me acuerda, pastor, Un hijo cuando de Dios hablamos, camina con Dios. amén. Y me acuerda de una parte de la palabra que habla en Efesios, donde todo el mundo sabe esta parte, esta plataforma, este capítulo de Efesios donde habla sobre la gracia, ¿verdad? Que cambiamos por gracia, pero hay una parte en Efesios, en el versículo 10 donde habla que hay unas obras de antemano. Hay unas obras de antemano que nosotros, pues tenemos que, sí, sí, la salvación es por gracia, pero hay unas obras de antemano. Y cuando te dijo eso de que sí, el Hijo de Dios, pero tiene que caminar de esa manera, no sé por qué, ajunté una cosa con la otra y me vino eso a la mente. Aleluya. Y Eh, va a eh, ser una pregunta, ¿qué es santidad? Santidad es separación, es bien sencillo, es separarnos para separarnos de lo que nos hace daño. Eh,
más que todo, pues, recuerda que vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos aquí, vivimos aquí. So, hay cosas que hacemos que son parte del mundo, que no nos dañan como cristianos. Eh, por ejemplo, una persona que quizás hace deporte, pues no se ve nada mal ahora, a menos que eso no se vuelva un Dios en su vida. Y entonces el deporte o el gimnasio o el estudio, incluso el apóstol Pablo habla del estudio, que es fatiga del alma. O sea, cuando todas estas Ujú, cosas se hacen en una proporción exagerada o toman más espacio en la vida del hombre que Dios, pues ahí verdaderamente no hay separación. O sea, nosotros nos separamos para el Señor, pero lamentablemente estamos viviendo en este mundo. So, separarnos es aborrecer el pecado. No, o sea, la santidad como tal es una separación de nosotros y el pecado. Es buscar amén, cómo no ofender a Dios y a su Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. amén. Y me gustaría que abundes un poquito más, porque sé que el Señor te entregó algo más antes de culminar con las otras preguntas, que nos Amén. entregues aquello que el Señor te entregó. Amén. Mira, dicho sea de paso, y que yo sé que esto no va a salir todavía hoy mismo, pero hoy nosotros vamos a estar predicando. eh, Hoy es el último día del año y una de las cosas que vamos a estar tocando es que en el capítulo 5 del libro de Efesios nos habla de ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios. Y cuando tú vas a ese capítulo 5 y el verso 1 donde nos está demandando es como una orden, o sea, sed, o sea, y la palabra ser viene de gobierno. O sea, sé parte de la representación de lo que Dios es en la tierra. Entonces, cuando hablamos de santidad, pues tenemos que hablar de justicia, de bondad, tenemos que hablar de una parentela que tenemos con el Padre. O sea, ¿qué es lo que de qué nos vamos a separar? ¿De caminar en la calle? No, pero de mostrar a Cristo cuando caminemos allá. O sea, ¿de qué nos vamos a separar? De no ir al cine, no. Es de ser cristiano estando en ese lugar, porque si hay cosas que nosotros debemos de entender es que las ventanas del alma son nuestros ojos. Todo lo que entre que haga daño al alma no es parte de Dios para nuestras vidas, pero lamentablemente no somos ciegos. Entonces, tenemos que ver, visualizar y entender que nuestra vida, por eso Cristo fue bien, bien específico cuando dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días, coja su cruz y sígueme. Nos mandó a morir todos los días, porque todos los días necesitamos separarnos. ¿Cómo nos separamos? Cuando morimos a nuestro yo y que Él empiece a crear en nosotros un sistema de bondad, de calidad, de hospitalidad, de amor, de fe, de esperanza. Y todas estas cosas que verdaderamente son parte de lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros. Pero sin santidad, la cual nadie verá a Dios, ese versículo que siempre tocamos, no tocamos el anterior, que es buscando la Ujú, paz para con los hombres. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos santidad si no andamos en paz con nuestros hermanos, con nuestros colegas en el trabajo, con nuestros jefes, en la escuela? ¿Sabe? Esta parte del verso, que es necesario entenderla, no entra a la santidad hasta que tú no tengas paz con los que están en tu entorno. Entonces, todo esto tiene que ver con la santidad. Para hablar de la santidad, vamos a estar días, ujú. porque los 4 capítulos que pudiste hacer, no van a tocar, yo creo que ni el surface, la parte de arriba de lo que es la verdadera santidad del Señor. Porque que te limpió, que tire la primera piedra. Eso lo dijo Cristo. Entonces, ¿en dónde estamos? Pues hay que buscar la manera de cómo enseñarle a un pueblo o a nuestros hijos, nuestra familia, que estar en santidad no es quedarte en un cuarto encerrado. Estar en santidad es representar, ser imitador de Él, representarlo en la tierra, pero bajo el carácter de Dios y no el carácter que nos trata de imponer el mundo. No, y de hecho, pastor, y las personas escucharán, oh, el tema sin santidad no es ilegalidad, y las personas mayormente se van a lo físico, o ellos se van a cómo que se ve la persona, de qué manera se viste, cómo se comporta, y entonces, y de eso ustedes ya sabemos que esto de los antes, Sepulcros blancos, no está ajá, escrito. O sea, se visten bien, se ven todo bien blanco y chévere en santidad, pero por dentro están podridos.
O sea, ujú, lo externo no nos va a hacer santos. ujú, El vestirnos bien, y sí, claro está, un hijo de Dios debe de verse siempre como un hijo de Dios. No importa dónde lo ponga. O sea, el decoro tiene que estar ahí. Pero ujú, eso no es lo que establece la santidad en el hombre. Es lo que está dentro. Porque una persona en la calle, y esto puede ser controversial para el que lo quiera escuchar y quiera ujú. criticarlo, pero una persona que pide en la calle puede andar en más santidad que alguien que está en el carro dándole el dinero. Sí, Porque el muy que bueno. está en la calle pidiendo, su corazón quizás está más alineado a sobrevivir el día en día y darle gracias a Dios por una peseta que le den, que al que le dice, déjame darle esto, pero quizás se lo va a meter en droga o quizás se lo va a meter en esto. Entonces, refunfuñan en vez de bendecir verdaderamente a la persona con un corazón amable y apto, digno de representar como hijo de Dios. Están los dos extremos. Nosotros Ujú. no podemos ser juzgadores, sino hacedores de esta palabra. Amén, y esto es algo, es la disposición del corazón también. Es nuestra intimidad con el Señor y es lo que, como lo que está al interno, lo que está dentro de nosotros, lo que va a reflejarnos como hijos de Dios. Y esa es la manera como deberíamos llevarlo, como usted estaba diciendo. Y como te digo, no perdiendo obviamente el decoro, pero sí siendo quien somos en el Señor y poder dar ese ejemplo, aleluya, a las personas. Este tema es un tema que tal vez las personas tal vez lo escucharán, oh, ella va a hablar de esto y lo otro, va a tomar ciertos puntos. No, no, queremos llevarlo a ustedes a que se den cuenta, por lo menos como dice el pastor, por encimita lo que por lo menos significa verdaderamente eso. Y por qué es tan importante guardar esa santidad, porque es tan importante ponerla en práctica, porque es tan importante en la vida de un hijo de Dios. Y yo te voy a confesar algo, pastor, y este es el primer episodio que lo voy a decir. Este tema sale a reducir hace meses atrás, donde una persona me llama y me dice, vamos a orar por X cosas, vamos a ayudar para que una persona sea libertada, y lo voy a decir así para no entrar en el tema directo de la llamada, pero me dice, no, vamos a ayudar y orar para que esa persona sea libertada de X cosas. Mm. Y el Espíritu Santo lo primero que me dice, ¿cómo te vas a meter a ayudar y orar para que esa persona sea libertada si en ti, o sea, la persona con la que está hablando, no hay santidad? No, no está esa separación, no me conoce. Entonces, ¿de qué vale que, y yo Ahí, sé que ahí, por ahí, ahí te- ahí te fuiste, ahí fuiste bien profundo en algo que dijiste. Porque para tener legalidad hay que conocer al que nos las da. O sea, el conocer a Él, que es lo más, que Él quiere ser nuestro amigo. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Jesús, del Espíritu Santo, estamos hablando de una relación, porque una persona que piensa que conoce a Dios, porque le hablaron de Dios, porque recibe predicaciones, porque se siente en una iglesia a escucharle un pastor, o porque se congrega, o porque tiene amigos cristianos. Eso no nos da inicio de conocer a Dios. Cuando hablamos de conocer a Cristo, a Dios, a su Espíritu Santo, a nuestro Padre, es que hay una relación íntima. O sea, que tanto conocemos lo que le molesta, como Él conoce lo que nos molesta a nosotros. O sea, hay una interactuación, se interactúa con la persona. Entonces, cuando hablamos de conocernos, tiene que haber una relación que va más allá, una relación y es como los novios, o sea, ¿sabes? Que de momento uno cuando chamaco tenía la noviecita y no engancha tú, no yo engancho, no engancha tú, no yo engancho. Y se quedaban dormidos. Yo, por lo menos, yo me quedaba dormido porque yo no quería enganchar, porque tú sabes quién iba a enganchar primero. Y ese amorío de que eso nos hace conocer a Dios y ese amorío es el que quiere con nosotros. Entonces, para entrar en la legalidad verdadera, tenemos que conocer quién nos la da. O sea, y como Él es santo, pues nosotros tenemos que imitar la santidad. Entonces, cuando Amén. imitamos la santidad, pues entonces decimos, sin santidad no hay legalidad. Pues vamos a ponerlo de una frase diferente. Sin Ujú. separación del mundo, Amén. no tenemos legalidad en el mundo espiritual. Porque lo que nos hace tener esa legalidad es que nos estamos separando y sometiéndonos al gobierno de Dios, no al gobierno de los hombres. Y cuando hablo de gobierno, estamos hablando de estatutos, reglas,
formas de ser, caracteres, de lo que nos enseña ahora mismo, el mundo nos ofrece, pero nosotros no somos de este mundo. Nuestra legalidad viene por el carácter de Dios en nosotros. Mientras más conocemos a Dios, más entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Por eso Él le dijo a Pedro y se lo dijo bien claro, dice, las puertas del Hades no van a prevalecer con la iglesia. Él le dijo, no es que no van a prevalecer en contra tuya, Ujú. es que no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. O sea, la iglesia como cuerpo y como identidad, la cual es la que tiene la legalidad en el mundo espiritual. No es el individuo, es la identidad del organismo que Cristo estableció como la novia. Ahí es donde nosotros digo, espérate, pero yo no puedo reprender, si tú puedes reprender. Todos tenemos esta parte donde Él nos enseñó a poder actuar en la autoridad que nos dio, pero no en mi autoridad, sino en la autoridad que me dio como iglesia. La gente se le olvida esto, que no es nosotros, es el cuerpo que está debajo de la cabeza, quien toma la acción de la autoridad, porque Él está ahí. Pero cuando Él deja de estar ahí es uno. No, por eso los demonios te siguen molestando por la mañana, porque es que estás reprendiéndolo en tu nombre y con tu fuerza. En vez de usar, ale, no, yo soy la iglesia de Jesucristo, la cual las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Cuando nos incluimos en el organismo correcto, empezamos a tener una autoridad correcta, por tanto, buscamos la santidad que nos da esa legalidad en el mundo espiritual. Aleluya. Es definitivamente que es necesario esto, y más ahora que vamos a comenzar un año nuevo. Y yo estoy reflexionando en todo el año de cómo comenzó el Señor dirigiendo y trayendo, para poner ejemplo, nuestra iglesia, de cómo el Señor iba mes tras mes trayendo una palabra y toda iba alineada con un propósito. Y al final, cuando el Señor me entrega esto, yo ¿verdad? Reflexionando y hablando con el Señor en intimidad, es necesario que el pueblo de Dios caiga en tiempo, Amén. porque es- su mente a veces yo como que está muy lejos de lo que realmente Yes. tiene que alinearse. Entonces, si la persona está muy lejos, está, como decía en el primer episodio, la justificación te aleja más de Dios. Amén. Si seguimos en ese pensar de justificando, no, yo hago esto por esto, o esto pasa así, no, porque todo el mundo está así, si nos mantenemos de esta manera, nos vamos a ir bien lejos de lo que realmente Dios quiere hacer. Y yo siempre en todos los programas, siempre le suelto a las personas, mire, tomen oído, pero también practiquen aquello que se entrega en su casa, en su iglesia. No lo tomen por poco, porque aquello que el Señor entrega a través de la persona que Dios pone frente a una iglesia es con un propósito para esa grey. Y Amén. si no viene como se ven todas las cosas hoy en día, y tú acumulas todo eso y lo pones todo dentro de una burbuja, el Señor quiere que nosotros, mira, despertemos y estemos alineados para lo que viene. Mm. Eh, Esa es la Sin gloria de Dios. santidad, ¿hay legalidad, pastor? Tú, si vamos a definir esta pregunta en diferentes partes, en lo espiritual, Ujú, pues si no hay separación, no hay legalidad. Por tanto, la vamos a llamar santidad, la separación del pecado. Si no estamos ujú. separados del pecado, no vamos a tener legalidad en el mundo espiritual. Porque una persona en pecado no puede declarar a las tinieblas o decir a las tinieblas, déjame, porque ¿qué? Todavía a mí me gusta lo que tú me das. No, esa parte no. Entonces, cuando una persona falla en algo, o por ejemplo está peleando con depresión, no tienes legalidad para orar por otra depresión, pues todavía no has vencido la tuya. O sea, estas cosas son, y es extenso, ¿no? Quizá no vamos a poder tocar cada una de ellas en el sentido correcto, pero cuando tú te vas a Efesios, la legalidad de la iglesia está en el capítulo 1. Eso es lo que Dios nos da exactamente. O sea, según Él nos conoció antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. Nos dice el verso 4. Entonces, en ese capítulo te está diciendo, o sea, nos conoció antes y nos conoció siendo puros. Antes de la fundación del mundo, ya nosotros estábamos ready para estar trabajando en el gobierno de Dios sin mancha, sin nada que nos separara de su amor.
Entonces, después de ahí dice, el amor, en él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en su voluntad nos encontramos. Pero ¿cómo nosotros vamos a sobrellevar lo que somos verdaderamente en Dios si no nos sometemos a lo que Él hizo de antemano con nosotros? Pero pastor, ¿qué me está tratando de decir? Sí, que cuando Él te creó santo y sin mancha. Pues hay que volver a buscar la manera de cómo llegar al diseño original para que la santidad se refleje en nosotros y para tener legalidad como iglesia de Jesucristo en la tierra, mientras Él viene a buscarnos. Mm, Es más que importante, Angélica, que yo te digo, ministro de Dios, hay veces que nos basamos en decir, tenemos legalidad porque leemos la Biblia, ¿no? Somos santos porque no sabemos el Salmo 23, ¿no? Tú te puedes saber toda la palabra del mundo y todavía estar atrapado en tus concupiscencias, todavía estar atrapado en cosas que verdaderamente, y ahí es donde voy nuevamente a lo que dije al principio, Cristo lo dijo, ujú, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días, coja su cruz y siga. O sea, el negarnos a nosotros es entender que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo, más yo llevo las marcas. O sea, es saber que esto va a ser sufrido, sí, vivimos de gloria en gloria y va a haber bendición y todas estas cosas hermosas que Él nos trae. Pero la verdad es que nosotros somos el sufrimiento de Dios mientras estamos en la tierra. ¿Por qué? Porque cargamos también en nosotros la aflicción de Dios del mundo, de los que no lo quieren conocer, de los que no quieren aceptarlo, y debe estar esta preocupación en la iglesia de Jesucristo. Porque la ujú, santidad tiene que ver también con la preocupación que tú tienes de los que se están perdiendo. Que hay veces que ujú, nosotros queremos ser santos por nuestra apariencia, porque yo me separo, porque ujú, yo oro 5 horas, pero no te importa que se pierde. Entonces, una cosa necesita ser complementada cada una con todos los argumentos completos de la palabra para poder nosotros entender, ¿sabes qué, Señor? Necesito más de ti, necesito entregarte más, necesito verdaderamente, ayúdame a amar, ayúdame a tener pasión por tus cosas, la justicia. La santidad es la justicia de Dios. amén, ¿Y cuál es la justicia de Dios? Pues ser justo. Y entonces hay que ir a buscar ujú, al que está viviendo en injusticia. Hay que volverlos a traer. Entonces, ¿qué legalidad tiene un hombre en Dios si, si no actúa en justicia? mm. Y Eh, que mucho afecta la falta de perdón también. Eso es algo que, y mientras usted me estaba hablando, yo me acuerdo una vez que fui a una de las cárceles, hace un par de años atrás, que Miguel y yo íbamos a las cárceles, y yo me acuerdo una vez que yo tenía una falta de perdón terrible. Yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero creo que va todo alineado lo mismo. Y me tocó ministrar al frente de un montón de presos, que ahí había de todo, ya tú sabes, mm, había de todo, por mencionar de todo tipo de delitos. Y uno de los delitos que estaba ahí es algo que ya había pasado en mi niñez. Y, y cuando yo estoy parada ahí, que estoy trayendo una reflexión, el Espíritu Santo me dice, eres capaz de pararte aquí, ministrarle a cada uno de ellos, que hasta dentro de ellos hay uno que tal vez tenga que ver con algo que tú has vivido, pero no eres capaz de perdonar al que te hizo. mm, Ese mismo mes, yo me acuerdo, yo cogí un pasaje y fui prácticamente corriendo y tuve encuentro con la persona y hubo ese perdón. mm, Y traigo esto como ejemplo porque es necesario que podamos reconocer en qué área estamos mal como hijos de Dios, para que así Dios pueda entrar en esa área, trabajar y mira, limpiar y quitando aquello y podamos ser justos con aquellos que aunque nos hayan hecho mal, seamos capaces de perdonar y alinearnos y guardar nuestra santidad, porque eso es parte de la santidad también. Como usted solamente. decía ahorita, tú no puedes orar por ahí que está en depresión si tú estás en depresión. Tú no puedes orar o tú no puedes decir, mira, estoy falto de perdón o perdóname si no estás tomando la acción.
si no hay un reconocimiento. Y claro está, hay casos y hay casos, porque una persona que está enferma, Dios lo puede usar para sanidades y milagros de una cosa, porque vemos al apóstol Pablo que tenía un aguijón que cargaba en su misma carne y Dios lo usaba con poder terriblemente. O sea, Ujú. no, son líneas en que tenemos que también visualizar, porque ser santo no es, no es porque, estás enfermo, pues no hay santidad. No, no te Mm. equivoques, porque el que yo esté enfermo o yo tenga una condición no tiene que ver con mi estado de mi ser interior. Quizás Dios me tiene así porque es de la manera que Él quiere glorificarse. Quizás Dios me tiene con achaque, pues, porque es la manera de decirme, para que tú sepas que yo soy el Dios de tu fuerza. O sea, para poder orar por otros. Y uno se sorprende porque ahí es donde, donde uno dice las incógnitas de Dios, que cuando uno está casi cayéndose, derramándose en dolor, y de momento Dios sana al otro, pero a uno no lo sana. Y uno le dice, pero Señor, pero ¿y por qué? Porque es que a nosotros no nos importa los sazones de la tierra, los tiempos, ni los, la soberanía de Dios va por encima de todo. Y si Él quiere usarme de esa manera, pues, si Él quiere usar a un Eh, ciego para que otro ciego cobre la vista y Él no la quiere cobrar, Él lo va a hacer. Amén. Y pues lo que te interrumpa, entraste en una área donde me identifico mucho, Amén. porque el Señor me dio una palabra en 2015. El Señor me advirtió desde 2015 que yo iba a pasar unas cositas en mi vida. Yo no me estoy quejando. Yo camino como el Señor me ve en el Espíritu. Sí he tenido mis momentos, pero eso no me ha limitado. Sí he pasado momentos donde, obviamente no en nuestra iglesia, claro está, pero en otros lugares sí, medían mi santidad por como yo me sintiera. Y entonces yo decía, wow, estás tomando en poco mi oración, porque tal vez ese día me viste que me levanté, escrachada, como uno dice, sin fuerza, pero es cuando más Dios se glorifica. Yo te admiro y honro Mm. tu vida. ¿Por qué? Porque aparte de que conozco un poco las cosas que puedes estar pasando físicamente y ese tipo de cosas y los padecimientos, yo te veo y yo veo tu familia, eres una excelente mamá, eh, llevas el ministerio que tienes que llevar, que Dios te entregó en tus manos, eres una excelente esposa y aún con todo lo que yo sé que pasa en tu físico, eh, estás ahí dando la buena batalla. Eso para mí, es causa de, dice, caramba, si ella lo puede hacer, uf, yo no me voy a estar quejando ahora por un dolorcito de cabeza o por un catarrito o porque me pasó esto. Entonces, en vez de la persona mirar, porque ahí es donde se ve Ujú. lo que estamos hablando, o sea, apartarnos para Dios. No tiene que ver que si vamos a estar sanos o no sanos. Sí, Dios quiere una iglesia sana y yo le creo a Dios por tu Amén. sanidad. Y yo sé que Él lo va a hacer. Pero Amén. mientras eso pase, nosotros vamos a seguir siendo quienes somos, hijos de Dios, con legalidad en las cosas del reino, sin empezar lo que nuestro caparazón o cuerpo humano dicte en nosotros, nuestro hombre interior siempre está presto para llevar la buena voluntad del evangelio. Por eso es que me fascina Efesios, porque Efesios te dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, en Cristo Él nos dio a conocer que todas las cosas se encierran en Él. La plenitud de nuestra vida está en Él. Por tanto, el tenerlo a Él nos da legalidad y el sobresaltarlo a Él en nuestras vidas nos trae santidad. Aleluya. O sea, que en donde, o sea, vamos, y fue según su beneplácito, claro está, o sea, que Él le dio Ujú. la gana de mostrarnos esto para que entendiéramos aunque sea un poquito de su soberanía y dónde Él nos tiene, dónde nos siente en lugares altos, dónde quiere que estemos con Él, pero esto no son cosas físicas, son espirituales. Exacto. Esto no es tener tronos en la tierra. Esto es saber que el que está en el trono está en los cielos y está esperando el tiempo perfecto, oportuno, donde todos nosotros debemos de estar buscando ser más santos todos los días. Y buscar ser santo no es que, oh, Dios mío, dejé de comer esto o la ley, no, no, es
separarnos nosotros mismos de nuestro propio yo que carga en él mismo pensamientos pecaminosos, las obras de la carne, como el apóstol Pablo las describe en el libro de Gálatas. Es necesario que primero venzamos a nosotros mismos Ujú. antes de querer vencer al enemigo de nuestras almas que está en el mundo dando cantazos, ya estando vencido, porque lo sabemos que está vencido. Ya está escrito, Amén. no lo podemos sacar de la palabra. Está Sí, escrito, está vencido. Miqueas habla sobre, hay una parte, no me acuerdo bien el capítulo ni el versículo, pero en Miqueas hay una parte que dice, cuídate de la que duerme a tu lado, que es la misma, nosotros mismos la carne. Esa es la Exactamente. primera que hay que darle machaque, la Y carne. es, y es interesante, Angie, cuando hablamos de estos temas, porque siempre tratamos de reflejarnos en diferentes tópicos externos, Ujú. los cuales la verdadera santidad empieza primero por adentro. Entonces, cuando lo de adentro del hombre está alineado con lo de Dios, hay legalidad para declarar, tanto en nuestras vidas como en la vida de otros, libertad y salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Ya, así mismo. Amén, pastor. Y si queremos ir, ¿verdad? Culminando, tengo la última parte que con esto me gustaría que profundice un poquito más en Hechos capítulo 19-16. Lo puedes llevar, ¿verdad? La manera que te sientas más cómodo, pero me gustaría que lo trajeras como que a este tiempo. Y si, inclusive, ahora que vamos para empezar un año nuevo, ¿verdad? ¿De qué manera lo podemos desarrollar y de qué manera lo podemos usar para llevar un mensaje a la iglesia, un consejo, una exhortación, lo que usted sienta? Léeme la palabra ahí para que Dice, la escuche. Hechos capítulo 19 versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esos que huyeron no tenían legalidad en el espíritu. Esos que huyeron escucharon de Jesús, pero los espíritus no conocían quién era ellos. ¿Por qué? Porque no había una relación. Si el mundo de tinieblas conoce quién tú eres en el espíritu, es porque tú te has metido con Dios en el espíritu. Y ya se sabe, porque eh, si pudiéramos verlo, pues sabemos que hay una guerra entre ángeles y demonios todos los días. Si Ujú, pudiéramos verlo con nuestros ojos, sabemos que nuestra alma está allá adentro, pero nuestro espíritu está gobernando por encima de ella, aquellos que dejamos que esto pase. Y lo que está pasando en este verso es que ellos no tenían ningún tipo de legalidad de las cosas espirituales. Es como cuando llegamos a los versos donde dice, a Pablo yo conozco y a Jesús también, y el Dios de Pablo, pero ¿y tú quién eres? ujú, O sea, ellos sabían quién era Pablo en el espíritu. Ellos sabían quién era Jesús. Pero estos discípulos que estaban haciendo cosas por ahí, no, porque es que no tenían relación. Cuando el enemigo nos ve sin relación, nos ve a nosotros. ajá, Y salimos heridos y agolpeados como salieron esa gente. Pero si el enemigo ve a Cristo en nosotros, que lo estamos imitando, que su carácter está en nosotros, que el carácter de Dios está en nosotros, entonces la cosa cambia. Ya él mira gobierno de Dios y no tiene cómo acercarse a menos que tú le des legalidad para hacerlo. amén. O sea, Gracias. en estos episodios que ha hecho, la gente debe de entender de que primero la santidad empieza aquí adentro. Ujú, Después tú trabajas lo externo que tengas que trabajar para llevar una buena imagen de quién es Dios en nuestras vidas. Pero lo externo no hace que lo interno se vea bien, sino una relación en Cristo. El enemigo va a reconocer que ya no eres tú quien estás viviendo en este caparazón, sino que el Espíritu de Dios es el que está gobernando la vida del hombre. Cuando eso sucede, ahí vas a sentir la verdadera batalla. Ahí te vas a meter ujú, en el campo de guerra. Y ahí vas a ver que con santidad sí vas a tener legalidad en todo el ambiente espiritual.
para entrar, reprender, atar y declarar en el nombre de Jesús libertad al que está cautivo, sanidad al que está enfermo y que las señales sigan todo lo que hagamos nosotros como la iglesia en la tierra. Amén, amén. Y haber dicho todo esto, esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias, Eh, pastor, por su tiempo. No tomen en poco. Si no, este es el último capítulo, pero mira, si no has escuchado el 1, el 2, el 3, desde el principio, escúchalos toditos, toma notas, reflexiona en es- esto, porque esto te va a ayudar. Son herramientas que vas a ustedes para, mira, empezar este 2025 preparado, equipado y ready para la batalla. Como decía el pastor ayer, venimos radicales, Venimos venimos radicales, preparados. sí. Aleluya, Aleluya. pastor, gracias por su tiempo. Dios le Aquí, bendiga y le gracias a guarde. ti. Saludos Es a un todos aquellos que nos escucharon. honor que Y nos si haya. no tienes dónde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia Casa Avivamiento Orlando en la Amén. ruta 44 Commerce Boulevard, Orlando, Florida. Y si estás fuera de Florida, conéctate por YouTube, por Facebook, ahí estamos en vivo todos los domingos a la 1:30. Amén. Bendiciones, hasta la próxima. Dios los Bye. bendiga. Amén.